Desde que mi hermano se fue de la casa, todo cambió. Mi mamá cambió. De ser una mujer estricta pero cercana, pasó a ser alguien distante, amarga, casi fría. Siempre había dejado claro que él era su orgullo. Tu hermano es el que va a sacarnos adelante, decía. Él es el fuerte, el inteligente, el que no se deja vencer por la vida. Yo me acostumbré a vivir a la sombra de ese discurso. Era como si yo solo existiera para aplaudirle, para servir de comparativa y de excusa. Pero cuando él decidió irse de casa con una mujer mayor, una mujer que nadie en la familia aprobaba, y además cortó todo contacto, mi madre se quebró. Y me usó de soporte. O más bien, de saco de boxeo emocional. Ya no hablaba de él como antes, pero su ausencia flotaba en el ambiente. En cada comida, en cada silencio. Y poco a poco, todo el enojo que no podía gritarle a él, me lo gritaba a mí. Me exigía más, me revisaba la ropa, la forma en la que hablaba, lo que comía. Nada de lo que hacía parecía suficiente. Aunque yo estudiaba y trabajaba, siempre encontraba algo que criticarme. Una vez llegué a casa con fiebre, temblando después de una jornada de más de 12 horas en el restaurante. Me dolía todo el cuerpo. Recuerdo que me apoyé contra la pared apenas cerré la puerta, respirando hondo. Ella me miró desde el sillón, cruzada de brazos, y soltó. Ojalá te dé bien fuerte, para que aprendas a no ser tan floja como tu padre. Me quedé en silencio, quería llorar, pero no me salían las lágrimas. No entendía por qué su rabia era contra mí. Yo no la había abandonado. Yo estaba ahí, siempre estuve ahí. Con el tiempo, empecé a sentir que ya no era su hija. Era como si fuera una empleada sin sueldo. Lavaba, cocinaba, hacía mercado, limpiaba el baño, y aún así lo único que recibía eran quejas, que si no barría bien, que si el arroz estaba pasado, que si gastaba mucha agua. Nunca un, gracias, nunca un, ¿cómo estás? Empecé a irme a dormir cada vez más tarde, con tal de no cruzarme con ella. Me escondía en el cuarto, fingía estudiar o revisar cosas del trabajo solo para evitar cualquier roce. Pero incluso en el silencio, me sentía juzgada. Un día discutimos, fue por algo tonto, se me olvidó traer cilantro del mercado. Me gritó tan fuerte que los vecinos seguro escucharon. Y entre insultos, escupió las palabras que aún me duelen hasta hoy. Ojalá tú también te largues como tu hermano. A ver si alguien más te aguanta. Esa noche dormí en el suelo de la cocina. Me había quitado las llaves de mi cuarto. Cerró la puerta con llave y se fue a dormir, como si nada. Me acurruqué al lado de la nevera, envuelta en una cobija vieja. El frío del piso se me metía por los huesos. Ahí, mirando al techo y escuchando el zumbido constante del refrigerador, entendí algo. Para ella, yo no era su hija. Era el reflejo de todo lo que le había salido mal. Y no podía seguir siendo eso. Al día siguiente empecé a guardar monedas, billetes arrugados, propinas, lo que fuera. Poco a poco, fui llenando un frasco escondido en la parte de atrás del armario. A veces me saltaba el almuerzo con tal de ahorrar. Busqué un cuarto en silencio. Hice malabares para mantener mi rutina sin que ella sospechara nada. Nadie supo que me iba. No lo anuncié, no esperé un gesto de cariño, ni una despedida. El día que me fui, cargué 2 bolsas negras, las que usábamos para la basura, llenas con lo poco que tenía. Pasé por la sala donde ella veía televisión, como si nada. No me miró, ni siquiera preguntó a dónde iba. No hubo una palabra. Cerré la puerta con un nudo en el pecho y las lágrimas a punto de salir. No miré atrás. Me fui caminando, sin saber si estaba haciendo lo correcto, pero convencida de que no podía seguir en ese lugar. El cuarto que alquilé era pequeño, húmedo, con una cama que rechinaba y una ventana que daba a un muro gris. Pero era mío. Por primera vez, era un espacio donde nadie me gritaba, donde podía respirar sin miedo. No tenía televisión, ni cocina propia, ni lujos. Pero tenía paz. Al principio me costó, me dolía no tener familia. Me dolía pensar que mi madre podía estar preguntándose dónde estaba, si me había pasado algo. Me dolía más aún imaginar que no se había dado cuenta de mi ausencia. A veces soñaba con volver, con tocar la puerta y que me recibiera con un abrazo, diciéndome que me había extrañado, que lo sentía. Pero despertaba y recordaba que eso nunca había pasado, ni siquiera cuando vivía bajo su techo. Hoy, no sé nada de mi hermano. Tampoco de ella. No sé si siguen en contacto, si él volvió alguna vez, si ella lo perdonó. No sé si alguna vez se ha preguntado por qué me fui sin decir adiós. No sé si me extraña, si piensa en mí. A veces quiero creer que sí.
Que en las noches, cuando se sienta sola, se acuerda de que tuvo una hija que le lavaba la ropa, que cocinaba para ella, que le servía el té sin esperar nada a cambio. Pero luego me doy cuenta de que eso es aferrarme a una versión de ella que solo existe en mi cabeza. Me prometí a mí misma no volver a lugares donde me sentí invisible. Donde me hicieron creer que no valía. Y lo mantengo, aunque a veces duela. Porque aprendí que irse no siempre es egoísmo. A veces es la única forma de sobrevivir. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Hice bien en marcharme sin decir nada. Se puede seguir amando a alguien que te hizo sentir menos que un mueble.